Bueno, participar. y ya recibimos al compañero Juan Manuel Valentín acá en el piso. Vamos a conversar un poquito sobre lo que es este proceso que está sufriendo. ¿Cómo andas, Juan? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros Estamos. bien. Hermoso día, estamos hoy pum para arriba. Bueno, hay antes de meternos con Juan, hay un mensaje que recibimos el compañero Ramón, que mandaba una especie de corrección al enfoque que habíamos planteado en el editorial. Pues nosotros en un momento, en la comparación con que no le piden el préstamo a los bancos, dijimos le piden el préstamo a los trabajadores. Entonces Ramón dice, no es que le piden el préstamo, le están expropiando el sueldo a los trabajadores. Bueno, en un sentido estricto tiene toda la razón del mundo. Así que me interesaba dar a conocer el comentario que nos hacía Ramón, corrigiendo un poco el enfoque que habíamos nosotros dado. Pero, en definitiva, la idea era solamente pedagógica para comparar con los bancos. Obviamente que sí que nos están expropiando el salario. Es del bolsillo de los trabajadores donde sale la plata que el Estado se ahorra. Y no la piensan devolver, así que no tiene la característica de un préstamo de ninguna manera. Bueno, Juan, ¿cómo te sentís después de haber sido indagado en la jornada de ayer? Bueno, creo que se va aclarando el camino respecto de esta provocación que montó el gobierno, no solamente, digamos, en las 3 personas que hemos sido imputados y llamados a la indagatoria, sino en el conjunto de las organizaciones a las cuales pertenecemos y en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Digo, esto es un ataque directo al sindicato de docentes, al Partido Obrero, al conjunto de los trabajadores que está en la calle reclamándole al gobierno que cumpla con lo mínimo de lo mínimo, ni siquiera exigiéndole algo superior. Digo, como para que la audiencia recuerde un poco, el 21 de abril nosotros estábamos reclamando que nos paguen el salario de marzo, que todavía no se había liquidado. Entonces no es que le estábamos haciendo una revuelta para voltear al gobierno, digamos. Íbamos simplemente a reclamar que se nos pague el salario. Y se va clarificando porque, claro, bueno, muchas tapas de diarios, creo que vos lo mencionabas un poco ayer afuera del juzgado, se han colocado en este periodo con falsedades y con mentiras, incluso hasta del propio fiscal de Estado, Tanarro, que decía que, bueno, nosotros habíamos perpetrado un ataque masivo contra la residencia de la gobernadora, que nosotros habíamos realizado actos violentos, que habíamos organizado gente para ir a destruir la residencia. Bueno, finalmente nos leyeron la causa ayer cuando nos llamaron a la declaración indagatoria, y lo que allí se manifestaba, que todavía debe ser probado y no lo van a poder comprobar porque de ninguna manera sucedió como lo plantean ellos, es una acusación por haber roto un portón del ingreso a los jardines de la residencia, por haber desoído las órdenes de la policía de no ingresar y por haber ingresado al jardín residencial. Vale decir, digamos, todo ese combo compone una violación de la propiedad privada. Más o menos, digamos, esos fueron los términos en los que nos explicaron la causa. Y ante la pregunta de si ellos entendían como propiedad privada la residencia o los jardines de la residencia de la casa de la primera mandataria provincial, la respuesta fue una incógnita, digamos, no contestaron. Es como que hay grises, digamos, no sabemos si es público o es privado, y medio que responde un poco a quien lo mire. Si lo mira la gente del gobierno, piensa que es una propiedad privada porque creen ser dueños del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ellos son los dueños del Estado, digamos. Exactamente. Pero el Estado no tiene dueño, o en todo caso el dueño sería todo el pueblo de Santa Cruz, estrictamente, porque es una propiedad del Estado de Santa Cruz, esa residencia que a los gobernadores se la prestan. Totalmente. El día de mañana Alicia dejará de ser gobernadora en algún momento y, por supuesto, se tendrá que ir de ahí, obviamente, porque le va a tener que dejar al que venga. No por nada se llama la casa del pueblo, digamos, aunque el pueblo no puede ingresar a la casa. Pero bueno, es el mismo concepto que nos vienen colocando vez tras vez en la Cámara de Diputados, donde ya prácticamente parece la unidad 15, digo, es prácticamente imposible ingresar a la Cámara de Diputados sin la autorización oficial del gobierno. Si vos querés entrar, tenés que sortear un montón de pasos para poder llegar. La última vez que yo ingresé a la Cámara de Diputados había sido citado el Partido Obrero
por un legislador que nos invitaba a debatir la ley de cupo de género en la Cámara de Diputados. Bueno, cuando llegamos nos presentamos con la nota de que nos estaban llamando. Tuvimos que sortear como 10 revisiones, incluso hasta los patovicas que tienen ahí, no sé qué otro nombre ponerle, porque no son empleados de seguridad, prácticamente actúan como patovicas. Nos palparon 1, 2, 3 hasta que llegamos a la puerta del legislador que nos había citado. Te quiero decir también para que lo tengamos en cuenta, no es un problema solamente con el Partido Obrero, porque el otro día se presentó una periodista pidiendo ingresar a la comisión donde se trataba del presupuesto. Las comisiones se supone que son públicas, y Bessi, que es el presidente de la comisión, decidió, sin informarle a nadie, que no entraba la periodista Irene Stur a escuchar el debate que tenían por el tema del presupuesto en la comisión donde estaba el ministro Perincioli dando su informe frente a la comisión de la Cámara de Diputados. O sea que si es por eso, está claro que no está, ya no hay más nada abierto acá en esta provincia de Santa Cruz, cada vez está todo más cerrado, no más abierto. Ahora, de todos modos, aquella noche, por lo que yo recuerdo, no se rompió ningún portón, simplemente se abrió un candado. No, era un candadito de porquería que se abrió. Sí, el portón estaba, en principio estaba habilitado a ser abierto, no es que hubiera, una cadena o alguna cosa, que lo presentara, lo asegurara. Y del lado de atrás del portón colocaron 4 policías. Cuando el portón se abrió, fuimos a armar un cordón. Justamente las 3 personas que estamos imputadas somos las 3 personas que fuimos a armar el cordón para que no ingresaran. Estaban ustedes cuidando que la gente no se fuera a enfrentar con los policías. No se fuera a enfrentar con la policía. Y en un momento determinado, yo no sé precisar quién, pero sí sé que era una persona que andaba con un traje gris, se acercó a los policías, a uno de los policías que estaba atrás nuestro, le dijo algo al oído, y no habrán pasado 5 minutos y los 4 policías se retiraron, desfilaron en filita. O sea, la fila de policía que estaba custodiando el lugar, en un punto se retiró por completo. Dejó zona liberada para que el que quisiera entrar entrara, el portón estaba abierto. Exactamente. La bronca que tenía la gente era infernal. Y no habrán pasado 10 o 15 minutos de esa situación que se desató la represión de parte de la infantería por el otro portón, que no había sido tocado, que no le había pasado nada, que no había sucedido ninguna cosa. Que ahí es donde le pegan al fotógrafo. Le pegan al fotógrafo y nosotros salimos a ver qué sucedía. Yo comentaba ayer en otros medios radiales cuando me entrevistaban, llegamos a ese lugar y realmente la situación represiva era descomunal, los gases lacrimógenos, las detonaciones de las balas de goma, contra Jorge Riquelme, que estaba tirado en el piso, que hubo que llevarlo inmediatamente a una ambulancia. Contra centenares de personas, tiraban a mansalva, no es que le estaban tirando a uno. Y particularmente en mi caso, debe estar el ingreso en el hospital, de hecho porque me hicieron placas y demás. Fui golpeado por uno de los policías con una tonfa en el pie, por el otro lado, por la calle que da al frente de la jefatura de policía. Cuando estabas afuera del lugar, obviamente. Sí, cuando fuimos a asistir a los compañeros que estaban heridos. En este caso, queríamos saber qué le había pasado a Jorge Riquelme, que estaba dentro de la jefatura de policía, y que lo habíamos visto que lo llevaban y le sangraba la cabeza. Claro, sí, tenía un golpe en la cabeza. Y bueno, y después se desataron los incidentes. Lógicamente, un montón de gente que se está manifestando, golpeando una cacerola, aplaudiendo, reclamando que les paguen el salario, es reprimida por la policía, responde a esa represión. Por eso yo le comentaba ayer a una periodista fuera del juzgado la situación de violencia que vivimos los trabajadores de parte del gobierno. No es que ellos intentan colocarnos a nosotros como violentos, pero nosotros era un 21 de abril, no habíamos cobrado el sueldo de marzo, no nos abrían la paritaria, nos han hecho perder, bueno, ustedes lo han explicado hasta el cansancio acá, más del 50% del poder adquisitivo del salario en estos últimos 3 años, que son los 3 años en los que ha gobernado Alicia Kirchner la provincia de Santa Cruz y Mauricio Macri el gobierno nacional, generando una carestía de vida insostenible y un gobierno provincial que acompaña esa carestía de vida con un congelamiento salarial fenomenal. Entonces, quienes violentaban a los trabajadores eran los gobiernos, y sumado a eso le agregaron la represión, o sea que la violencia era completa contra todos los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Entonces, bueno, intentaron buscar un punto de adoctrinamiento, de decir, bueno, vos querés salir a luchar, te va a pasar esto que le está pasando a tus compañeros, y por eso
un poquito comentábamos a la salida del juzgado, que bueno, si pretenden con nosotros hacer eso, se equivocaron de gente, porque no es que van a encontrar con nosotros el ejemplo de un trabajador que se va a ir a sentar a su casa y no va a salir a reclamar más. Pero aparte, aunque así fuera, o si nosotros tres decidiéramos ir a sentarnos a nuestras casas y no reclamar más, piensan que el resto de los trabajadores van a salir a reclamar por su salario, van a salir igual. Cuando el gobierno ajusta, los trabajadores salen y luchan, el ABC de la discusión. Pero hay una lógica, ¿viste, Juan? Como es que hay una lógica, el tipo que sabe que va a aplicar una porquería contra el pueblo, sabe también que en algún momento va a haber esa reacción, y entonces trata de generar los anticuerpos que ellos puedan tener a nivel represivo, a nivel de persecución judicial, a nivel de criminalizar la protesta, como para, bueno, ver si eso puede... Es como cuando decían, bueno, este plan no cierra sin represión, o no cierra sin criminalizar a los que luchan. Bueno, son este tipo de situaciones que se están viviendo tanto a nivel nacional como aquí en Santa Cruz. En ese punto, las diferencias de los dos gobiernos son... hay que buscarla con lupa, digamos. Sí, no. Encontrarla. Bueno, vos lo mencionabas igual ese día ahí afuera del juzgado, algo que terminó, digamos, dándonos la razón. El cuerpo de infantería reprimió brutalmente esa noche, y el ejemplo más claro de que son unos represores y que golpean y atacan al pueblo fue que a fin de ese mismo año reprimieron a un grupo mucho más reducido de trabajadores, y casi le cuesta la vida a una docente, digamos, le arrancaron un pedazo de pierna con el tiro que le pegaron, y eso es innegable. Digamos, no es que alguien pueda decir, sí pudo ser así, no pudo ser así. Está el pedazo de pierna como, digamos, que le falta a la compañera. Ahora, ningún diario de los que titulan en contra tuyo o en contra de los compañeros que están en este proceso ha titulado cómo va la causa de los policías que le hicieron esto a María Luz. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Esto es un síntoma muy fuerte de hasta qué punto esta causa tiene un contenido netamente político, no tiene otra interpretación posible. Es el fiscal de Estado que la impulsa, son los diarios oficialistas los que ponen en tapa permanentemente el caso, como si fuera un caso de suma trascendencia, cuando es una causa que no tiene nada. Vos que estuviste viendo el expediente sabés que no hay pruebas de ninguna cosa, salvo testimonios de policías, otra cosa no tienen. Entonces es muy claro que ni siquiera las filmaciones son contundentes en cuanto a lo que están tratando de acusar a las personas que están allí, con lo cual, de hecho, bueno, la causa probablemente se va a terminar cayendo. Esperemos que se caiga, veremos, porque ahora el juez tiene, después de esta indagatoria que ustedes tuvieron, ¿cuántos días para...? ¿15 días o 10 días? No sé cuántos son. Falta todavía la indagatoria de Diego Barrio Nuevo. Y cuando recién completen esa indagatoria... comenzaría, digamos, eso, pero también plazo. Puede entrar la feria judicial, o sea que esto podría ir para el año que viene. O sea que vamos no saber si te procesan o no te procesan en definitiva, porque por ahora no estás procesado, estás imputado nada más. Estoy imputado en una causa y llamado indagatorio. Está claro. Bueno, concretamente entonces la causa ya no es ni siquiera por daño agravado. No, se ha ido cayendo como un castillo de naipes, sí, la realidad, digamos. O sea, todo lo que dijo el fiscal Tanarro terminó reducido. Ni siquiera la jueza lo pudo tomar con el la planteo que ellos sí, lo querían plantear. Totalmente, porque no era serio, digamos, lo que ellos estaban planteando. Era una locura. Ahora, hay algo que me sorprendió, porque ahí adentro te preguntan todo tipo de datos personales. El nombre y apellido de tu madre, de tu padre, el DNI, tu lugar de trabajo, tu lugar de residencia, bueno, todo. Entonces me preguntaron cuánto cobraba mensualmente. Me sorprendió. Pero espero que la jueza o digamos quienes lleven la causa estén preguntando esto para que les sirva para comprender por qué los trabajadores estábamos un 21 de abril afuera de la residencia de la gobernadora. Porque hoy, con un aumento miserable del 13%, andamos más o menos entre 17.000, 18.000 pesos, que son 6.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, que se midió en julio. Como mínimo, claro. Que se midió en julio de este año. O sea que ahí tiene el elemento de por qué los trabajadores estamos afuera de la residencia de la gobernadora reclamándole. Bueno, vamos a un cortecito musical de unos segundos para tomar un poquito de aire y
Volvemos. Quédate acá con nosotros, Juan, así también charlamos con ella, vamos a hablar del protocolo de Bullrich y relacionar esta persecución de acá de Santa Cruz con lo que está pasando a nivel país.